Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase de sistema francés. Ahora empezamos con la parte de préstamos. Y el primero que vemos, que es el más importante, el más largo, que tiene más formulitas, es el sistema francés. Eh, este es el que ofrecen los bancos, en general, para casi todo el tipo de préstamos. Existen otros tres sistemas, pero después vamos a ver la particularidad de cada uno, ¿no? Eh, este sistema, ahora como lo vemos, va a ser para préstamos la parte básica, la parte que todavía no tiene ni gastos, ni impuestos, ni IVA, ni nada. Eso lo veremos después con un Excel, pero en principio vamos a ver cómo es el armado de todo. En general, bueno, el sistema francés, la característica que son las cuotas constantes, entonces se calcula con valor actual de cuotas constantes, con la fórmula de valor actual. Con esa fórmula yo puedo calcular el valor del préstamo, el valor de la cuota, la N, la tasa. Bueno, la cuestión es que es la fórmula clásica de valor actual. Es lo que estuvimos viendo en rentas de valor actual, pero ahora entramos adentro de las cuotas y vamos a armar después una tablita que la tienen ahí. Yo ahora tengo una paralela para ir viendo. Entonces, yo siempre hago un dibujito que es un rectángulo que representa la cantidad de cuotas que se va a pagar por este préstamo, que son todas iguales, por eso es un rectángulo. Y yo quiero calcular cuánto pagué en total de cuotas si son todas iguales y no me cambió la tasa. Ojo que esto es también, lo que estamos haciendo es lo básico, lo más, sin ningún problema, digamos. Eh, Dentro, todas esas cuotas están representadas por el rectángulo. Pero dentro de las cuotas siempre tengo una partecita que es de amortización, lo de abajo, de capital, una parte del préstamo está representado por esto, dentro de cada cuota. Esto no es una cuota, sino son todas las cuotas. Y todas las cuotas tienen también una parte de interés. Los intereses, como van viendo, van decreciendo, no en forma lineal, pero van decreciendo, van bajando, y las amortizaciones o el capital va creciendo. Toda la parte de amortización o capital de las cuotas sumadas todas esas partes, me va a dar el valor del préstamo. Por ejemplo, si yo como en este, ¿no? Este ejemplo, pido 20.000 pesos. Esto es muy, o sea, no es real porque una tasa mensual de un 1% no existe, pero no importa. Ahí está la tasa nominal, las cuotas son mensuales, la tengo que convertir en mensual, como siempre. Y lo devuelvo en 60 cuotas. Bueno, el valor que me da de la cuota, multiplicado por 60, representa todo de la superficie del rectángulo. Dentro de cada cuota va a haber partes de capital que sumadas me van a dar los 20.000 pesos. Ya lo vamos a ver bien con la tabla también, no se preocupen. Esto lo que sí requiere mucha atención, este sistema, porque es imposible acordarse las fórmulas de memoria, no es una cuestión de memorizarlas, ni tampoco de tenerlas anotadas y aplicarlas, porque si no las entienden y no entienden de dónde salen, por más que tengan toda una hoja de fórmulas, no les va a servir. Tienen que entender bien el sistema. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula en principio la cuota? Yo les agregué al Word que yo tengo del libro cositas. La cuota se despeja de la fórmula de valor actual. Esta es la fórmula de valor actual. Acuérdense que esta parte la llamamos ANI, ¿eh? Y esto pasa dividiendo, para despejar la cuota, pasa acá dividiendo, tener dividido B dividido A, una fracción, es como multiplicarlo por 1 sobre A. Esto puede pasar multiplicando, pero a la menos 1, como cualquier número. Si yo tengo 8 sobre 5, y el 5 lo quiero pasar multiplicando 8 por 5, pero el 5 va a la menos 1. ¿eh? Cualquier fracción. Bueno, sabemos en matemáticas. Entonces, por eso está a la menos 1. Y si no, bueno, directamente pasa la fórmula al revés, cuando lo tengamos que resolver. Acá, reemplazando los valores, me da una cuota de 444,89 que está ahora en esta tabla, en la parte de cuotas. Nosotros vamos a aprender a hacer tablas, pero lo vamos a hacer en Excel.
Y si no, ustedes esta tabla la pueden hacer a mano, aunque sea las cuatro primeras hileras, ¿eh? Pero para eso tenemos que ir viendo cómo se forma cada parte. Entonces, esta tabla, vamos a tener acá una parte de periodo. Son las tablas que hacen los bancos, pero cada banco tiene un formato distinto a veces. Hay columnas que tienen, algunas tienen, en general tienen menos columnas y las llaman por ahí de otra forma. Cada banco tiene su cosa, pero todos tienen que tener básicamente los saldos, las cuotas, ¿eh? Y los intereses. Entonces yo empiezo a tener un préstamo de 20.000. Calculé la cuota con el 1%, son 60 cuotas. Y acá tengo una columna que me va a reflejar los intereses de cada cuota y las amortizaciones de cada cuota o capital contenido en cada cuota. Obviamente el interés más la amortización, más el capital, me tiene que dar el valor de la cuota. Siempre miren el dibujito, y yo acá corto, pongo 1, ¿no? Y veo la primera cuota, va a ser la parte de arriba más la parte de abajo. Interés más amortización es toda la cuota entera. Después esto lo hago yo como un chequeo, lo hacemos en cálculo de amortización acumulada, que es cuánto voy pagando de capital. Si por ejemplo yo al mes 15, ¿no? Al final del mes 15 yo pagué la cuota 15, quiero saber cuánto pagué del préstamo hasta entonces, de los 20.000, cuánto pagué. No es la suma de las cuotas, porque todas las cuotas en total me va a dar más del préstamo, porque tengo que pagar intereses. Y no es la suma de las amortizaciones hasta el momento 15. Y esto refleja la suma de las amortizaciones. ¿Cuánto pagué? 3.941. ¿Y cuánto me queda por pagar del préstamo? Eso es el saldo, el saldo final. Si por ejemplo está en el 15, este saldo siempre se calcula con el saldo inicial del periodo menos la amortización de ese periodo, no la acumulada, la amortización de ese periodo. Y estos 16.000 me reflejan lo que falta pagar de los 20.000. No es la suma de las cuotas que quedan, sino solo el capital. Saldo es solo capital. Ya lo voy a repetir. Igual, fíjense que si ustedes suman esto más esto, o sí, de a pares, digamos, siempre amortización acumulada más saldo del mismo periodo, eso siempre les va a dar, ahora no lo puedo hacer porque es un Excel, les va a dar los 20.000 que es el préstamo. Eso en general. Ahora vamos viendo cómo se calcula cada columnita. Esto está todo hecho. Fíjense que cuando sumamos, yo sumo todas las cuotas, me da 26.000, obviamente como tengo interés pago más de cuota. ¿Y cuánto es la suma de las amortizaciones? 20.000. Esos 20.000 es la suma de toda la parte de amortización o capital, que están incluidas en las cuotas. La diferencia es el interés. Esto me tiene que cerrar, sumando todo el interés, me tiene que cerrar, hacer la resta entre la suma de las cuotas y la suma de las amortizaciones. ¿Cómo se calculan los intereses? Ahora, como para no ir siempre para atrás, yo tengo al lado la tablita. Le quiero correr un poco. Entonces, veamos la tablita. El interés de cualquier periodo P siempre es el saldo anterior por la tasa. Por ejemplo, en el primero, ¿no? Esto ustedes después se lo hacen en una hoja como si estuviesen en clase, que yo lo hago en el pizarrón, ustedes lo hacen aparte, pero yo se los voy diciendo, porque realmente ponerme a escribir acá tardaría un montón y es borroso. Fíjense, el interés del periodo 1, el primer periodo, ojo que esto también a veces se pone entre 0 y 1, entre 0 y 2, el periodo sería, por ejemplo, si las cuotas son mensuales, el primer mes, el segundo mes. Las cuotas, ojo una cosa, en préstamos, ahora puede haber una excepción, pero se los digo en el momento, pero en general siempre todo lo de préstamos lo vamos a ver con cuotas vencidas. Acá no va a haber cuotas adelantadas. Entonces el periodo 1 empieza en 0, saldo inicial, háganse un eje, este 20.000 está en 0, entre 0 y 1 se generan intereses, pero los intereses se devengan durante el mes o el periodo y se acreditan o se acreditan, depende, al final, porque son vencidos, y la cuota está al final del periodo, al final del mes. Esta cuota estaría en 1.
háganse un eje. Como cualquier renta, este es el valor actual, esta es la cuota que empieza en 1. Bien, ¿qué pasa? Los intereses se calculan sobre el saldo inicial. Acá sería los 20.000 por la tasa. La tasa, si son cuotas mensuales, tiene que ser la mensual. Ahora, en general, el interés P sería cualquier periodo. Como antes decíamos T, ahora le decimos P, para no confundirse con otra letra que le vamos a poner a otra cosa. Por ejemplo, el 13, ¿no? El interés, la cuota es fija, ya la tengo, la voy a poner siempre y cuando sea un caso de cuotas que no cambian por los intereses y todo lo demás, ¿no? Por ahora es fija. El interés se calcula, acá dijimos 13, sobre el saldo inicial. Este es el saldo inicial, 16.894. Lo multiplico por la tasa del 1% y ahí me da el interés. Perfecto, acá tienen todo explicado, también tienen un ejemplito, y como el saldo acá dice, el saldo al momento 1, el saldo al momento 0 es el préstamo, B lo llamamos al préstamo, no ponemos BA de valor actual, a ver, simplificamos, B nada más. Entonces el préstamo por la tasa siempre va a ser el primer interés. Vamos a la columnita de amortizaciones. Las amortizaciones se calculan teniendo la cuota, a la cuota, el resto del interés, saco la amortización. ¿Por qué? Porque el interés, ya como les dije antes, el interés más la amortización, más el capital, me da la cuota. Por lo tanto, sale por diferencia. ¿Ven? La amortización de cualquier periodo, P, qué sé yo, la amortización del periodo 18, esta 290, hagan la cuenta, es la cuota menos el interés. Esto ustedes vayan armándolo. La amortización, bueno, acá también dice que es importante la primera amortización, la llaman generalmente fondo amortizante, y es un valor que me sirve para sacar varias cosas en general. Lo vamos a usar bastante la primera amortización. Acá lo que tenemos es una relación que hago para que uno vaya dándose cuenta. Ven que las amortizaciones, como les dije, que la parte de capital, van creciendo. Los intereses van disminuyendo, pero la verdad que no lo analizamos eso. Pero, ¿cómo van creciendo estas amortizaciones? Fíjense, si yo divido la segunda amortización dividido la primera, acá la tienen, me da 1,01. La tercera dividido la segunda, 1,01. Acuérdense que el 1% era la tasa, entonces es 1 más la tasa. Si sigo haciendo esas divisiones, siempre me va a dar 1 más la tasa. Entonces, quiere decir que está creciendo en una progresión geométrica, cuya razón de crecimiento es la tasa de interés. Esa sería como la G. Entonces, cada cuota de amortización, digamos, cada amortización es la anterior por 1 más el incremento, que en este caso es la I. Por eso, la amortización de cualquier periodo es la del anterior por 1 más I. Fíjense, por ejemplo, acá la amortización 17. Hagan 284,31 por 1,01, les va a dar esto. Esa es la relación que tengo y que me tengo que acordar. Entonces, si yo siempre quiero calcular una amortización en función de la primera amortización, ¿cómo hago? Ven acá, por ejemplo, la amortización 3 es la 2 por 1 más I. Pero la 2 la puedo reemplazar por su fórmula, que es la 1 por 1 más I. Entonces, ¿cómo me queda? Es como la relación entre cuotas de una progresión geométrica. ¿Vean que todo tiene que ver con todo? Bien, entonces, en general yo puedo poner que cualquier amortización es la primera por 1 más I a la P menos 1. Igual que la relación de cuotas en la renta geométrica. Fíjense, esta es la 3. Acá va al cuadrado, es este 3 menos este 1. Después yo puedo calcular cualquier amortización. Acá dice deducir. Bueno, ¿cómo puedo calcular una amortización en función de cualquier otra? Sin que sea la primera. Por ejemplo, la amortización 35. La amortización la llamamos con una letra chiquita T, ojo. Acá ya lo están viendo. Por eso no pongo T en el periodo. Por ejemplo, ¿cómo calcular la amortización 35 sabiendo la 16? Yo sé la 16, ¿sí? 284,31. ¿Cómo calculo la 35?
la que está acá, me tendría que dar esto, 343,81. Tomo la amortización 16, la multiplico por, esto sería en vez de 1, la amortización 16 por 1 más I a la 35, porque yo estoy buscando la amortización 35 menos 16. Hacen la cuentita y fíjense que les tiene que dar exactamente lo mismo. Fíjense otra particularidad. Si yo quiero al final del cuadro, ¿no? Esto es una prueba que uno hace. Esta es la columna de amortizaciones. Esta amortización, 440, que es la última, la multiplico también por 1 más I. ¿Qué me da? 444,88. En realidad es 89 redondeado, ¿no? Que es la cuota. Es la cuota, acá es 89. Es la cuota. Entonces, la amortización n más 1, una amortización más, si yo la calculase, me va a dar la cuota. Entonces, ¿eso qué significa? La amortización n más 1, si yo la reemplazo y la pongo en función de la primera amortización, o sea, la primera amortización por 1 más i a la n, eso es igual a la cuota. Entonces, yo tengo una relación entre cuota y primera amortización. Yo no necesito a veces calcular la cuota con la fórmula de valor actual si tengo estos datos. Bueno, y acá es todo un trabajito para sacar la T1. Esto pasa dividiendo, queda así. Pueden hacer ustedes esta averiguación. Cualquier cosa me preguntan. Es fácil, la van ustedes. Y esta parte, a partir del signo de pregunta, no me interesa que lo vean, la verdad, no lo vamos a mirar ahora, después lo vamos a hablar con otra parte de la tabla. Esto déjenlo por ahora. Y vamos directamente a la columna de amortizaciones acumuladas. Entonces, nosotros ya vimos la columna, cómo se calculan los intereses, cómo se calcula la cuota, la fórmula de valor actual, las amortizaciones, que es la diferencia entre cuota e interés, y cómo van evolucionando esas amortizaciones. Que podemos calcular, entonces, todas las amortizaciones en función de la anterior, pero si no tenemos la anterior y tenemos la primera, calculamos. Todas las amortizaciones las podemos calcular en función de la primera, o cualquiera en función de cualquier otra. Y también podemos relacionar cuota con primera amortización, o con cualquier amortización. Por eso esto, mírenlo con tranquilidad, vuélvanselo a escribir, hagan cálculos, no lo traten de estudiar de memoria, ni confíen en tener las fórmulas y con eso todo bien, no es así. Bien, después, la columna de amortización acumulada, acá. Como vemos la última amortización acumulada, que dice acá, la amortización acumulada la llamamos con una T grande, T mayúscula, en N. La última, la que está en el momento N, fíjense, es 20.000, es el préstamo. Que es lo mismo que la suma de las amortizaciones. Si yo sumo todas las amortizaciones me van a 20.000, y obviamente que la acumulada va a ser así. Entonces, si yo quiero sacar, sin tener toda esta tabla, ¿no? Una amortización acumulada en cualquier momento, acá, como ejemplo en el momento 48, por ejemplo, al final del mes 48, y yo no quiero tener, no tengo la tabla y no quiero hacer toda la tabla, por ejemplo, ¿cómo saco esta amortización? Yo sé que empecé, para llegar acá en la tabla que dice, sumé todas las amortizaciones. Entonces, en general, ¿qué hago para llegar a la amortización en un momento P cualquiera? Sumo las amortizaciones hasta P, es chiquitita la columna de amortización. Puedo colocar cada amortización en función de la primera. Entonces, si yo saco factor común, bueno, o sea, acá tendría otro paso, que ustedes háganlo, que sería la T1, a ver, lo puedo hacer acá. Acá el paso sería poner la T1, la pongo así, me queda en mayúscula, no sé por qué. Es la T chiquitita, ¿Y por qué es la primera? Me queda en mayúscula. Bueno, no importa, es la primera, por eso me queda en mayúscula, pero es una T minúscula. Es una T minúscula.
Estoy haciendo bastante lío, pero no importa. La T1 más la T2, pero la T2 es la T1, la primera amortización, por 1 más I, le sumo la otra amortización, que sería la T1 por 1 más I al cuadrado, ¿sí? Es difícil escribir así ahora. 1 más I, venga, me sale el elevado al cuadrado, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esto saco el factor común T1 y me queda así. Hasta el último término que va a ser, si este es el tercer término, está al cuadrado, el término P va a estar a P menos 1. Ahora, fíjense que acá adentro, si ustedes se acuerdan de valor final, esta es una sucesión que representa el valor final de P cuotas. ¿Sí? Y queda multiplicado por P1. Acuérdense esta parte de valor final. Por favor. Entonces, si en el ejemplo queríamos calcular la amortización acumulada hasta 48, no tenemos que sumar todas las 48 amortizaciones, sino directamente con esta formulita la sacamos. ¿Ven que coincide? ¿Okay? Veamos ahora la columna de saldo final. Esta columna de saldo final. Para calcularlo en la tabla, para que ustedes vayan haciendo la tabla, este 19.000, ¿cómo llegamos? Al saldo inicial le restamos la amortización, que en este caso es igual que la acumulada, pues la primera, pero hagan siempre periodo por periodo, menos la amortización del periodo. ¿Ven? El saldo anterior menos la amortización de ese periodo P. El saldo, por ejemplo, el saldo 10, 17, es este saldo anterior, que sería el 9, que vengo arrastrando desde el 9, menos la amortización del periodo 10. No menos las cuotas. El saldo es lo que falta pagar de capital, no de cuotas. No es la suma de las cuotas que quedan. Por favor, el saldo es lo que falta pagar de capital. Es muy importante esto. Ojo que de préstamos van a tener un multiple choice después, con preguntas sobre bien toda la estructura, entonces yo puedo dar distintas respuestas que ustedes tienen que elegir, tienen que saber bien conceptualmente, no solo la forma. Perfecto, entonces, acá es como calculamos el saldo en la tabla, pero ¿cómo podemos calcularlo si no tenemos la tabla? Hay 3 métodos, en realidad nosotros usamos 2. Uno, el más usado, es el método que llamamos prospectivo, que yo le hice una fotito porque para entenderlo mejor. Fíjense que es yo tengo todas las n cuotas, estoy parada al final de la cuota P, acá yo pago la cuota, y ahí quiero sacar el saldo. Este es el saldo al momento P. En este caso, al contrario del valor final, el saldo no significa lo que acumulé de plata, sino lo que me falta pagar de capital. Entonces, ¿cuánto me faltan pagar todas estas cuotas? Pero yo no quiero los intereses de estas cuotas. El saldo significa, a ver, por ejemplo, me podría servir para decir, yo tengo un préstamo y de 60 cuotas. Estoy en el momento, no sé, 15. Pagué 15 cuotas, ¿sí? Y no tengo la tabla. Acá me dice cuál es el saldo. Pero ¿cómo puedo calcular eso? ¿Son las 45 cuotas que quedan? No. Mi saldo sería lo que yo tendría que darle al banco para cancelar mi deuda. Si yo quiero cancelar mi deuda, que nunca les digan que tienen que pagar las cuotas que quedan, porque las cuotas que quedan tienen intereses. Y esos intereses los tienen porque van pasando en el tiempo, o sea, están distribuidas en el tiempo. Si yo cancelo todo acá, no me tienen que cobrar los intereses futuros del tiempo futuro. Entonces, lo único que tengo que pagar de estas cuotas es la parte de capital o amortización. Por lo tanto, si yo hago valor actual de todas las cuotas, menos esta, porque esta ya la pagué, estamos en cuotas vencidas, es como que cuando saco el saldo en el momento P, considero ese momento P como un momento cero. Entonces empieza desde esta cuota. Entonces, ¿cuántas cuotas tengo? N menos P cuotas. Por ejemplo, si estoy en 15, tengo 45 cuotas. El valor actual de esas 45 cuotas sería el saldo, por el método prospectivo, que es decir, mirando al futuro. El valor actual de las n menos p cuotas. Porque al hacer valor actual, ¿qué estamos haciendo? A cada cuota le estamos restando sus intereses. Acuérdense qué significaba
cuando nosotros hacíamos volar actual, con el comienzo de la fórmula. Estamos despejando la C sub 0, o sea, le estamos quitando los intereses a cada cuotita como si fuesen capitales finales. Entonces, este es un método el más usado. Y acá tiene un ejemplito con el saldo de momentos 43. Pensar cuál es la razón, bueno, esto es lo que ya les dije antes. Este es el método retrospectivo, yo no le voy a dar bolilla, así que no les voy a tomar. Si hay algún ejercicio, lo harán, lo tendrán resuelto, se lo explicaré en ayudante, pero no se los voy a tomar, porque no tiene mucho sentido saber tantos métodos, que los va a confundir. Cuando los que estudien por actuario, esto los van a ver más adelante en otra materia, y pueden repasarlo de acá. Después tienen este, que también está muy piola, pero yo tengo que tener las amortizaciones acumuladas. ¿Cómo sería esto? Fíjense, el cuadrito, el dibujito que les hice antes, esto es el sol, bueno, eran las n cuotas todas constantes, y yo lo había dividido en dos al principio, ¿no? Arriba todos los intereses de esas cuotas, sumado me da el interés total, y abajo todo el capital que representa el préstamo. Todo lo de abajo sumado me representa el préstamo. Entonces, ¿dónde está representada la amortización acumulada hasta un periodo P? Con esta parte. Por ejemplo, a ver, estoy al final de la cuota 20, ¿no? El préstamo es de 20.000. Pero, ¿cuánto es lo que se pagó de amortización hasta ahí? 5.392. Este dibujito de acá es 5.392. Y lo que queda, ¿no? Sin los intereses siempre, ¿no? Lo que queda de capital es el saldo, que sería 14.607. Este sería el saldo al momento 20. La suma de estos dos me tiene que dar 20.000. En cualquier momento que me pare es así. Entonces, gráficamente, esto es bien geométrico y tienen que verlo geométricamente porque así se acuerdan las fórmulas o las analizan mejor. Si yo quiero sacar este saldo, ¿qué hago? Este lo paso restando, la amortización acumulada. Entonces el saldo es el préstamo, la amortización acumulada. Si yo tengo el dato de la amortización acumulada, uso este método, porque está buenísimo. Y si no, tengo que calcularla con la primera amortización. Bueno, el de las dos formas me tiene que dar lo mismo. En realidad las tres formas, ¿no? Pero vamos a hacer estas dos. Me va a tener que dar exactamente lo mismo y uso una u otra según los datos que tengo. Acá tienen con un ejemplito. Veamos ahora el tema de los intereses. Los intereses totales, así como vamos otra vez al dibujo, que sería toda esta parte de arriba, intereses no es solamente esta parte, sino todos estos dos. Intereses totales, a ver si tengo más abajo. Acá. Los intereses totales están representados por toda la parte de arriba. Acá sería el 1 más el 2. Olvídense que separé el cuadro en P, ¿no? A todas las cuotas, si yo hago geometría y quiero sacar áreas, toda la superficie del rectángulo, es el área del rectángulo, es n por c, la cantidad de cuotas totales. Si a esa cantidad de cuotas yo le resto todo el área de abajo, que sería el total del préstamo, me va a quedar los intereses totales. Por lo tanto, la fórmula de intereses totales es n por c, que sería todo el rectángulo, menos b, que es el préstamo. Igual es muy lógico esto, sin tanto pensarlo como dibujo, porque si yo pido un préstamo, termino pagando tanta cantidad que es mucho más. Miren acá, ¿cuánto estoy pagando de cuotas? Estas son las cuotas, de n por c, las cuotas, el total de cuotas. Multiplico por n porque son todas iguales. Si hay alguna diferencia porque cambia la tasa, voy a tener que sumarla, ¿no? Esa es la cantidad de cuotas. Eso le resto esa cantidad a los 20.000 y me va a dar los intereses totales. Perfecto. Bien. Acá tienen un ejemplito. ¿Y qué pasa cuando yo quiero sacar intereses entre P y 0? O sea, a ver, quiero saber, estoy parada en el momento P, no sé, en el mes 35, y quiero saber cuánto pagué de intereses hasta ese momento, tendría que agarrar la tabla y sumar todo. Si no tengo la tabla, con el mismo criterio, o sea, este 1 es lo que tengo que sacar, que hicimos en total de los intereses, digo, todas este rectángulo grande así, que sería P cuotas, dije en el 35, bueno, 35 cuotas, ¿qué le resto? No le resto el total del préstamo, no le resto el total del préstamo, porque
Hasta acá pagué nada más de interés. ¿Qué le resto? Todo lo que pagué de capital hasta ese momento. Le tengo que sacar a las cuotas todo el capital hasta ese momento. El capital hasta ese momento es la suma de las amortizaciones hasta ahí, que se llama amortización acumulada hasta acá. Entonces, si yo sumo o multiplico acá 35 por el valor de la cuota y le resto la amortización acumulada, me va a tener que dar la suma de los intereses hasta ese momento 35. Pruébenlo. Háganse un Excel. Después lo van a hacer en un Excel. Y ahí lo van a probar. ¿Qué pasa con esta parte de intereses? Esta parte es muy importante saberlo, ¿no? Que son los intereses a pagar. Yo estoy, por ejemplo, pagué 35 cuotas y quiero saber cuántos intereses voy a pagar. Una de las razones para saber cuántos intereses voy a pagar puede ser porque, bueno, quiero saldar el préstamo ahí en el momento 35. Quiero saldar mi préstamo. ¿Me conviene saldarlo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo saldo el préstamo? Para ahorrarme los intereses futuros. ¿Y cuánto me ahorro de intereses futuros? Eso es lo que quiero calcular, por ejemplo. Muchas veces, si están más al final, en 50, 55 cuotas pagaron, por ejemplo, más cerca del final, y quiero cancelar el préstamo por acá, yo sé que tengo que saber cuánto voy a pagar de intereses. Supónganse que están acá, ¿no? Ya pagaron 55 cuotas hasta acá. Y quiero saber cuánto voy a pagar de intereses de ahí en más. Entonces tendría que sumar todos estos, desde el 21 hasta el 4. Eso, si yo tengo los valores, los sumo, pero si no voy a tener que hacer un cálculo. ¿Cómo hago ese cálculo? Y bueno, a las cuotas que quedan, a las n menos p cuotas, que sería este rectángulo, ¿qué le saco? El saldo. El resto, esta parte de abajo, es el saldo. Esto es una forma de calcularlo. Si yo tengo el valor de esos intereses, lo sumo y listo, no hago este cálculo. Pero esto es en general cuando no tengo cuando no tengo la tabla. O sea, que cuando uno cancela un préstamo, en general, en los bancos, muchos bancos les cobran un punitorio por cancelar el préstamo. ¿Sobre qué? Sobre el valor del saldo. Supónganse que acá les cobran un 10% de punitorio, 215 pesos. Es una barbaridad igual, ¿no? Lo que estoy diciendo. Que les cobran un punitorio por cancelar anticipadamente, porque no quieren que cancelen anticipadamente los bancos. Yo, si cancelo, es para ahorrarme estos intereses. Si estos los sumo y me da más que esos 115 pesos, bueno, no voy a cancelar, ¿para qué? Entonces, bueno, es bueno saber cuánto voy a pagar de intereses. Después tienen intereses entre dos periodos intermedios, que es algo para que averigüen ustedes, pues yo se los doy. Por ejemplo, un periodo X y P, no sé, entre 40 y 45, entre la cuota 40 y la 45. Quiero saber esos intereses. Tengo la tabla, lo sumo. Ahora, si son 100 intereses, tengo que sumar. Bueno, con la tabla lo sumo fácilmente, pero si no, ¿cómo lo saco? Y bueno, igual que antes, a las X menos P cuotas, o sea, las cuotas que tengo acá serían 5 cuotas, si es entre 40 y 45. ¿Qué le tengo que restar? La parte de abajo, este 1. ¿Este 1 qué es? Y lo puedo tomar desde dos puntos de vista. O bien, es la amortización acumulada en P, que sería todo esto, menos la amortización acumulada X. Y esa diferencia me da este 1. Y si lo tomo desde el otro lado, como saldo, porque saldo y amortización acumulada son sumas de amortizaciones, pero que se llaman distintos según donde me paro, lo divido en dos nombres, pero siempre representan sumas de amortizaciones, ¿no? Entonces, el saldo en X, que sería todo esto, menos el saldo en P, que sería esto. Y también por la diferencia me quedaría el 1. Es un laburito. Acordarse de todo esto, es elaborarlo de cero ustedes, hacerse la tabla, pero por ahí hacer una tabla chiquita, de 5 cuotas nada más, una nueva, para ver que les dé, siempre les tiene que dar el saldo final 0, obviamente, porque quiere decir que cancelaron todo. Esto lo vamos a volver a repetir el miércoles con Excel. Por ahora, esto es la parte teórica del sistema, pero lo vamos a ver en Excel más completo el miércoles. Bueno, chicos, suerte, estudien mucho y nos vemos.